Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de cómo gobernar grandes volúmenes de documentos PDF generados y escaneados. Y lo vamos a hacer basándonos en el libro que se publicó recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un libro que se intitula Violencia Digital en Razón de Género, sentencias frente a su impacto político, que se puede descargar del sitio del tribunal en el código QR que se muestra. Y ese es un libro por la autora doctora Gloria Ramírez, con la coordinación de la magistrada Mónica Aralí Soto. Este es el libro. En este libro se tienen varios capítulos, uno desde el punto de vista sociológico, jurídico, y tiene un capítulo muy interesante que vamos a compartir con ustedes, el capítulo número 3, que hace un excelente estudio la doctora sobre cómo aplicar algunas técnicas básicas de inteligencia artificial para entender las sentencias. Son 40 sentencias, 15 de la sala superior y 25 de la sala especializada. Se obtuvieron esos documentos, se analizaron con técnicas de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural para entender un poco de qué hablan y entender la estructura, saber si hay perspectiva de género, dónde se tiene violencia digital dentro de las sentencias, etcétera, etcétera. Y les voy a compartir el libro, eh, su versión PDF, que les voy a mostrar a continuación. A continuación les muestro el libro completo, que tiene 307 páginas, el que se descarga directamente del tribunal. Aquí está la portada, tiene 307 páginas. Después de los primeros elementos, que son cuestiones de presentación, pasamos al índice. El índice tiene aquí varios capítulos interesantes de participación política de las mujeres, violencia de género digital y mediática, violencia digital en las sentencias y las resoluciones y la jurisprudencia del tribunal. Y el que nos interesa estudiar y analizar y leer con detalle es el que empieza en la página 67, es el tercer elemento: inteligencia artificial en las sentencias con perspectiva de género. Es el que vamos a estudiar con más detalle. Aquí están el prólogo y varias cuestiones muy interesantes, pero nos vamos a enfocar en esta grabación solo al capítulo número 3, que a continuación les muestro el capítulo. A continuación le estoy mostrando el capítulo 3, que, como se dice claramente, este es un apartado que pertenece al libro, y lo estoy mostrando. Este capítulo 3 tiene 57 páginas. ¿Y por qué nos parece relevante? Pues porque aquí se hace un estudio con técnicas básicas de inteligencia artificial, como una primera introducción a qué se puede hacer con la inteligencia artificial en el mundo jurídico. Está muy bien explicado. Aquí les recomiendo que lo lean. Entonces aquí están muchos elementos, de los cuales pues, es importante que lo lean. Es una pequeña introducción. Y nosotros vamos a ir más a detalle de la parte técnica, ¿no? La parte que nos interesa. Y aquí nada más vamos a hacer énfasis en algunas ideas que se expresan en esta primera parte del libro. Y aquí, haciendo un recuento en la página 11 del capítulo 3, aquí la doctora hace énfasis en que hay unos autores, Eric Rincón y Valeria Martínez, que en su documento, que ahí está claramente referenciado, nos dicen que la IA aplicada al derecho se ve reflejada en cuatro áreas. Eso es lo que dicen los autores. Nosotros no solo pensamos que las aplicaciones inmediatas y relevantes, contundentes, son dos.
El primero es la extracción de información de textos legales. ¿Cómo puedo extraer todo lo que está escrito en formatos PDF o que estuvo en papel pero que después se escaneó? Se llaman documentos PDF escaneados o PDF generados, que son documentos que se redactan en Word y después se exportan a formato PDF, y de esos hay que sacar la información que dice quiénes son los autores, las fechas, los documentos relevantes, como por ejemplo un acta constitutiva o una credencial de lector, un documento de identidad tipo pasaporte o de comprobación de domicilio. Y todo esto es lo que se tiene que extraer, acomodar y gobernar, pero poniendo estructuras que puedan ser después utilizadas en modelos de inteligencia artificial. Y eso es la otra parte que, ¿cómo podemos aplicar? Pues es clasificación de textos legales, por ejemplo, en este contexto, saber si las sentencias que vamos a analizar, que son sentencias que están de acceso público en los sitios del tribunal, por ejemplo, sentencias de la Sala Superior. Se hizo un análisis y se seleccionaron 15 sentencias de la Sala Superior y 25 de la Sala Especializada, que hablan del tema de violencia digital en razón de género, y estas 40 sentencias son los que se van a analizar. Entonces, con eso vamos a analizar, a clasificar textos legales. Por ejemplo, saber si en alguno de los textos, de los 40 textos, se hace mención a estos conceptos. Y todo esto es parte de una metodología de procesamiento del lenguaje natural, de inteligencia artificial. Y aquí, bueno, les recomiendo lean el documento de la doctora, y nosotros vamos a ir aquí directamente a la parte técnica, que es la parte de cómo extraer conceptos que conocemos, por ejemplo, violencia política, violencia política por razón de género, en razón de género, y algunas otras, violencia política contra las mujeres, violencia digital, todos estos conceptos, que queremos saber si estos conceptos son mencionados en las sentencias, y para eso se tiene una técnica muy interesante de procesamiento de lenguaje natural que se llama enegramas, y todo esto está enmarcado, y el cómo hacemos las cosas, qué hacemos primero, qué hacemos después, en una guía del modelo de CRISP, que es un modelo, ya tiene muchos años, ¿sí? En donde ya tiene desde los años 2000. Es una metodología que tiene 6 etapas, como aquí está indicado, que no vamos a entrar en detalle, pero este modelo nos sirvió para estudiar muchos fenómenos desde los años 2000, y ahora se está usando para entender la inteligencia aplicada, inteligencia digital, inteligencia artificial aplicada a muchos conceptos, como aquí están las 6 etapas, que no entro en detalle, pero eso tiene en el libro. Aquí están las 6 etapas, y vamos a entrar directamente al aspecto relevante, que es las palabras que estamos indicando que queremos identificar. Son las que se llaman enegramas, bigramas. Por ejemplo, violencia política es un bigrama que tiene dos conceptos, y esto es lo que explica aquí excelente, de forma excelente, la doctora, ¿no? Entonces aquí están los análisis de las sentencias, vamos a hacer una analítica descriptiva, saber si el término que estamos diciendo cuántas veces se repite en un documento, etcétera. Y para eso, entonces, aquí está, en el procedimiento del lenguaje natural, se tiene un concepto muy interesante, que es el concepto de enegramas, ¿no? Entonces aquí vamos a identificar las enegramas en este contexto. Vamos a analizar primero, por ejemplo, el bigrama o trigrama perfectiva de género. Son 3 palabras, y así otras muchas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer. Entonces, lo primero que se hace para entender de qué está hecho
un corpus, en este caso el corpus de la sala superior y el corpus de la sala especializada. Pusimos cuántas sentencias tenemos, 15 y 25 en otra. Y el número de páginas de todo el corpus de la sala superior son cerca de 800 y el corpus de la sala especializada cerca un poquito más de 3000. Y si redondeamos, pues tenemos del orden de 4000 páginas en esos 40 documentos y otras cosas que también se pueden analizar es lo que le denominamos los enegramas, ¿no? Entonces aquí, en una forma muy descriptiva y muy bien planteada, aquí pues se hace un pequeño resumen, cuántas páginas tiene cada documento. Ujú. Y así tenemos el número total de las páginas, de los documentos, y después vamos a analizar el concepto relevante que son los enegramas, que está expresado aquí. Por ejemplo, aquí tenemos em, perspectiva de género, pues tiene tres vocablos, que cada uno tiene su significado, pero cuando los pegamos los tres, siempre tiene otro significado y cuando con el número de vocablos se clasifica como bigrama cuando tiene dos, trigrama, cuatrigrama, quintigrama, septigrama, etcétera, según el número de veces, el número de o conceptos que siempre tienen en esa presentación, ¿no? Siempre entonces vamos a buscar cuántas veces aparece el trigrama perspectiva de género, cuántas veces aparece el bigrama violencia digital y otros muchos que vamos a mostrar, ¿no? Entonces, y así se hace un pequeño análisis y, por ejemplo, si yo tengo el trigrama perspectiva de género, y aquí están ciertas sentencias, entonces me dice, por ejemplo, que en la primera sentencia, subrep 0 no sé qué, aparece 2, y etcétera. Y aquí tiene un gran número de apariciones, el subrec 2214 tiene 17 apariciones de ese concepto. Entonces, haciendo una inferencia, pues podemos saber que aquí este tema está muy bien expresado muchas veces, otros que tienen 5, 6, y esto o que no tienen absolutamente ningún elemento, como el sub JE dice cero y el sub AG acumulado también dice cero, y así para cada uno de los conceptos, obviamente con sus pequeñas gráficas. Aquí está otro, el trigrama perspectiva de género, ujú, en diferentes corpus. Este es el de los 25 elementos, ¿sí? En el corpus de las 25 sentencias, y vemos que, por ejemplo, en SRPCC tiene 24 apariciones ese concepto. Pues esto que nos indica que pues en esos documentos se menciona muchas veces el término, por lo tanto, pues por inferencia, pues podemos pensar que ahí se está tratando ese tema. Y eso es una de las cosas que se... Entonces, el concepto de enegramas, trigramas, bigramas, cuatrigramas es relevante. Aquí están estas tablas y muchos otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Pues técnicamente, cómo se obtienen estas gráficas, estos valores de esta tabla, y todo de una forma automatizada porque pues, en este momento son 15 de un expediente de tipo sala superior y 25 de sala especializada, son 40, pero así se puede analizar 1000, 2000, 5000, siempre y cuando se haga esto de forma automatizada. Y eso es lo que vamos a mostrarle con las herramientas que a continuación mostraremos en pantalla. A continuación les mostramos ya la parte más técnica, que es el código en un cuaderno Jupyter con Python de nuestra metodología WebTerra for Artificial Intelligence. Y nuestro objetivo, como decía, es la extracción de conceptos estratégicos de forma automatizada en un corpus de expedientes PDF generado o escaneado, cada PDF, para la construcción de una bóveda de grandes volúmenes de estructuras de inteligencia artificial, Big Data Box for AI,
para la realización de servicios. Entonces, este es un código que tiene pues su documentación, las bibliotecas que se utilizan, que son todas de código abierto, sin necesidad de pagar ninguna licencia. Aquí están todos los elementos que utilizamos y aquí le decimos cuál es el elemento que, dónde está el corpus. Ahorita lo vamos a hacer para la estructura de los 25. Aquí están los 25 documentos que vamos a leer y obviamente pues tenemos que definir bibliotecas, dónde se encuentra la entrada, cómo vamos a denominar los diferentes elementos de la salida y vamos a también usar varias técnicas avanzadas de inteligencia artificial como son los enegramas y los bigramas y trigramas, cuatrigramas, pero también lo que se llaman los elementos reconocidos o los NER con una biblioteca muy importante que se llama Kleiner 2, otras bibliotecas para sacar los NER como se llama Spacy y otras muchas que ya en un curso se dan detalles. Aquí solamente vamos a mostrar los resultados. Aquí tenemos, entonces leemos con bibliotecas que, como le estaba diciendo, muy importante eso de la biblioteca SPACY, que es de procesamiento del lenguaje natural, y otras bibliotecas como la biblioteca de vectorización de un proveedor chino, que es el Beijing General Academy of Artificial Intelligence, BAI, etcétera. Y entonces, tenemos también pues, herramientas para sacar el texto en formato Markdown de una página que es un PDF, también sacar las imágenes, las tablas, un conjunto de bastantes estructuras. Y aquí vamos entonces a leer, aquí están, leímos los 25, aquí estamos mencionando los archivos que se leyeron y después generar una serie de directorios donde guardamos cada uno de los aspectos. Después ya viene la parte mucho más técnica de leer cada PDF. Después de que leemos el PDF completo de 20, 30, 40, 50 páginas, tenemos que segmentar por cada página. Leemos la página, le sacamos el texto de la página, sacamos las imágenes dentro de la página, las tablas dentro de la página y con el texto sacamos los vectores y vamos guardando los vectores, sacamos los enegramas, los bigramas, sacamos los NER, todo desde el punto de vista computacional por página y lo vamos guardando en estructuras. Y al final, pues ya vamos a tener un análisis de cada una de las páginas, de cada uno de los documentos, y después ya vamos a hacer resúmenes como a continuación se les muestra. Aquí estamos recorriendo cada una de las páginas. Aquí estamos diciendo que vamos a analizar el primer archivo de 25 y este documento tiene 25 páginas y así para una de las páginas y al final ya vamos a hacer resúmenes. Por ejemplo, ya vamos a obtener ciertos bigramas. Por ejemplo, le indicamos aquí cuáles son los bigramas que queremos analizar. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de bigramas, ¿no? Por ejemplo, de dos, violencia digital, violencia política. Queremos analizar cuántas veces aparecen estos términos de este bigrama, violencia digital, que son dos palabras que juntas significan un concepto independiente de cada una. Violencia es un concepto, digital es otra, pero cuando las junto las dos, eso se llama bigrama y quiero analizar cuántas veces aparece el término violencia digital, el término violencia política, o si fuera un trigrama, perspectiva de género, violencia de género, un cuatrigrama, violencia contra la mujer, quintigrama, violencia política contra la mujer, un sextigrama, violencia política en razón de género, violencia política por razón de género, erradicar la violencia contra las mujeres, etcétera y etcétera, hasta nonigrama y decigrama, por ejemplo, 5 vocablos, limitar y restringir los derechos político-electorales de las mujeres, un nonigrama de 9 palabras, derecho humano de las mujeres a una vida libre, o violencia política contra las mujeres en razón de género, etcétera, etcétera. Son elementos que queremos analizar en los 25 documentos, cuántas veces aparece como está explicado en el libro. Obviamente, pues son funciones ya
estructuras más elaboradas del punto de vista computacional, pero aquí yo voy a analizar, por ejemplo, los bigramas que ya indiqué cuáles eran. Pues quiero buscar violencia digital, violencia política en los 25 documentos que me diga cuántas veces aparece. Aquí me dice el bigrama, violencia digital, en el documento número uno, aparece una vez, dos veces, cuatro veces. Por ejemplo, aquí tenemos en el documento SRPCC, aparece 13 veces, violencia digital, violencia política, pues aparece muchísimas más veces. Por ejemplo, en el SRPCC aparece 46 veces violencia política. Esos son los bigramas, los trigramas igual, violencia perspectiva de género, pues así para cada una de las 25 documentos, cuántas veces aparece estos términos, y con esto pues ya se hace las gráficas como están en el libro. Son bigramas, trigramas, septigramas, quintigramas. Por ejemplo, octigrama, violencia política contra las mujeres en razón de género, aparece, por ejemplo, en la página, en el documento SRPCC, 11 veces, y en ese mismo documento PSR-PCC 48 2022 aparece 17 veces, etcétera, y así podemos analizar cada uno de los enegramas. Sin embargo, también vamos a tener otro concepto que se llaman los conceptos reconocidos o nombres de personas, fechas, lugares, etcétera, y lo vamos a analizar para cada uno de los documentos. Entonces le decimos, por ejemplo, analízame todos los elementos reconocidos, como son nombres, fechas, lugares, etcétera, o nombres de jueces, aquí están, por ejemplo, lugares, aparece 45 veces Cuautla, 26 veces Morelos, 7 veces Jonacatepec. Redes sociales aparece Facebook 40 redes sociales, eh, institución, pues, etcétera. Y nombres de personas, por ejemplo, aquí aparece Andrés Salas 17 veces, Francisco Andrés Salas 16, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, instituciones jurídicas, sala superior, sala especializada, ¿sí? Acta constitutiva, pues aquí hay varias fechas: 4 de junio, 4 de julio 2024. Por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos. Por ejemplo, cuando me dice una persona que la cataloga como juez, dice Mónica Lozano Ayala. Otro concepto que es magistrado ponente, pues pone a Jesús Lara Patrón Rubén una vez, magistrado ponente Rubén Jesús Lara Patrón. Y esto es en el contexto de los documentos, aparece esto una vez. Nombres de personas, pues aquí tenemos Ricardo Mata, Andrés López, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, queremos saber a detalle cuándo y dónde aparece el señor denominado Andrés Salas. Pues aquí está en qué página aparece, cuántas veces, y por ejemplo, si queremos saber cuántas veces aparece Ricardo Mata, pues aquí está en la página 93 de tal documento, en la página 94 me dice exactamente en qué página y en qué documento aparece, así, etcétera, etcétera. Entonces, estos son elementos que nos permiten después, con todos estos elementos, pues hacer inferencias de si cuando aparece una fecha, cuando aparece una persona, o los enegramas, bigramas, y todos son elementos, como decía al principio, que me permiten entender el objetivo del documento, la tendencia, y pues estos son elementos que se ofrecen a un ser humano, y con ese ser humano pues se hacen todos los elementos. Aquí tenemos todas las estructuras que se generan por cada documento. Digamos, aquí tenemos los elementos reconocidos, un archivo por cada uno de los 25. Después tenemos también el texto después, como todo esto vamos a generar estructuras para la inteligencia artificial. En cada página vamos a generar un vector,
y el conjunto de todos los vectores de ese documento se genera y se guarda una matriz. Y así tengo entonces una matriz por cada expediente. Y con esa matriz son los vectores que ya después con técnicas avanzadas de inteligencia artificial se pueden hacer sistemas de búsqueda semántica, preguntas y respuestas al estilo de los conocidos ChatGPT y temas conversacionales. O también tenemos aquí el texto completo de cada una de las imágenes, de cada una de las páginas. Y también tenemos la lista de todas las páginas, la lista de todos los imágenes y la lista de todas las tablas. Y las tablas las tenemos guardadas en formato Excel. Y así con toda esta estructura de este documento, de este código, analizamos internamente cada uno de los archivos y esto pues se hace para 25 documentos y el total de páginas que tiene ese conjunto, aquí estamos mostrando las imágenes, pues vamos a mostrar las tablas, etcétera. Y estábamos mostrando que todo esto está siendo realizado de forma automatizada para cada uno de los 25 documentos. Y otra de las cosas muy interesantes a entender es cuánto tiempo se tarda en analizar cada página. Y esto es lo que se denomina nivel de servicio. Y aquí decimos cuántas páginas tienen estos 25. Aquí está un resumen muy exhaustivo por cada documento, cuántas páginas, cuántos vectores, quiere decir que cuántas páginas tienen texto tienen información relevante y si tiene información relevante se saca un vector, cuántas imágenes tiene la tabla, cuántas tablas tiene la tabla, cuántas tablas tiene el archivo y cuál es el tiempo de procesamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, en un documento que tiene 198 páginas, tardó 2425 segundos. Y si queremos hacer un resumen completo de cuánto tiempo tardó, pues aquí tenemos ya que en este conjunto de 25 documentos tenemos 3107 páginas y el tiempo total de procesamientos fueron 18.000 o casi 19.000 segundos. Y si dividimos casi 18.000, digamos, entre los 700, 300, 3.000, pues tiene un nivel de servicio, como está ahí diciendo, que este código tarda 6 segundos por cada página. Y como teníamos cerca de más de 3.000 páginas, pues son 18.000 segundos, que esto en tiempo de máquina, pues son casi 5 horas y 10, 15 minutos, pero esto lo hace todo automático para este gran número de páginas, que son 3.000 25 documentos, y con todos estos elementos y con toda la estructura de los archivos que genera, entonces se pueden hacer después, como lo hizo de manera excelente la doctora en el libro, en el capítulo 3 hace un resumen gerencial donde pone los resultados finales, pero para poder hacer resultados finales, pues se tuvo que haber hecho todo este tipo de procesamientos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un documento donde tiene este magistrado ponente Rubén Jesús Lara Patrón, y eso aparece en los nombres, las fechas, etcétera, etcétera. Y esto es parte de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial, para precisamente sacar qué estructuras están inmersas en los documentos, generar para cada uno de los conceptos de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje estructuras con vectores, para que después se pueda meter esto en herramientas muchísimo más elaboradas como son los lenguajes LLM, con los sistemas de chat, de preguntas y redacción, pero eso se hace en una segunda instancia cuando ya tenemos procesados todos los elementos que están en cada uno de los archivos. Y esto es lo que hace precisamente este código. Solo genera los documentos y como lo expresamos claramente en el objetivo inicial, el objetivo de este taller, de esta expresión, es extraer la extracción de conceptos estratégicos de forma automatizada en un corpus de expedientes PDF generados o escaneados
para la construcción de una bóveda de grandes volúmenes de estructuras de inteligencia artificial. Eso es precisamente lo que hicimos. Las estructuras son los textos, las tablas, las imágenes, los vectores, los enigramas, los bigramas, las entidades reconocidas. Todo eso es lo que está dentro de esta gran bóveda, y con esta gran bóveda y después con herramientas muchísimo más elaboradas de inteligencia artificial generativa como los LLM, los prompt y los agentes y todo lo que ya sabemos que existe, teniendo esta bóveda ya preparada, se usan estructuras más sofisticadas de presentación, y con eso se hacen los sistemas de inteligencia artificial para la eh, mm, parte de ciencias sociales y todo esto. Y esto es lo que queremos mostrarle. Y pues esto es todo por hoy. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.